Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Como el paralítico curado por Pedro y Juan no se les despegaba, todo el pueblo, asombrado, corrió hacia ellos al pórtico de Salomón. Al ver a la muchedumbre, Pedro les dirigió la palabra. Israelitas, ¿por qué les causa admiración esto y por qué nos miran de ese modo, como si por nuestro propio poder o nuestra virtud hubiéramos hecho andar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato y a quien rechazaron en su presencia, cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y de ello nosotros somos testigos. El nombre de Jesús y la fe en él es lo que ha robustecido los miembros de este hombre, al que están viendo y todos conocen. Esta fe es la que le ha restituido completamente la salud, como pueden observar. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse, para que se les perdonen sus pecados y el Señor les mande el tiempo de la consolación y les envíe de nuevo a Jesús, el Mesías que les estaba destinado, aunque Él tiene que quedarse en el cielo hasta la restauración universal, de la que habló Dios por boca de su profeta desde muy antiguo. En efecto, Moisés dijo: el Señor Dios hará surgir de entre sus hermanos un profeta como yo. Escuchen todo cuanto les diga. Quien no escuche al profeta será expulsado del pueblo. Y todos los profetas, a partir de Samuel, anunciaron igualmente estos días. Ustedes son herederos de los profetas y beneficiarios de la alianza que Dios hizo con sus padres cuando le dijo a Abraham: tu descendencia será fuente de bendición para toda la humanidad. Para ustedes, en primer lugar, ha resucitado Dios a su siervo y lo ha enviado para bendecirlos y ayudarlos a que cada uno se aparte de sus iniquidades. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les habían pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero él les dijo: no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan?
porque surgen dudas en su interior. Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóqueme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido en aquello es aquello de lo que yo les hablaba cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volver a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momentito, hijos. La experiencia de Pedro y de Juan. La gente los miraba como bichos raros, porque habían curado a un paralítico. Habíamos explicado ayer que no fueron ellos los que lo curaron, sino que fue el poder de Dios, el mismo Cristo Jesús. Y Pedro así les hace ver. ¿Por qué nos miran así? Como gente rara y demás. Dice que el paralítico jamás se les separaba, se apartaba de ellos, siempre estaba con ellos. Y cuando vieron aquella multitud, Pedro aprovechó para poderles hablar y les hizo ver que lo que hicieron ellos fue por el poder de Cristo Jesús, que quien curó a aquel hombre enfermo, al paralítico, fue Cristo Jesús, porque lo que ellos hicieron, lo hicieron en su nombre y con el poder de Cristo Jesús. Y ayer escuchábamos cómo Pedro, cuando aquel paralítico le pidió limosna, le dijo: no tengo ni oro ni plata, lo que tengo te lo voy a dar, tengo algo mejor. En nombre de Jesucristo, levántate y camina. Por eso las cosas las hizo en el nombre del mismo Cristo Jesús y con el poder del mismo Cristo Jesús. Como hemos visto, Pedro les hace ver que ellos crucificaron a Cristo Jesús, que cuando Pilato estaba a punto de soltarlo, ellos prefirieron el indulto de un asesino y que condenaran a Cristo y que lo mataran. Está bien, lo hicieron por ignorancia. Ahora lo que les corresponde es que se arrepientan de sus pecados, que pidan perdón y puedan creer en Él. Porque si ellos lo mataron, Cristo Jesús ya resucitó y está vivo. Ese mismo Cristo Jesús que hablaba Pedro, el que ellos mismos entendieron que tenían que anunciarlo a todas las demás gentes, es el testimonio con el mismo paralítico que ahora está sano. Es el testimonio que ellos manifiestan. Y nada de que anduviera el paralítico diciéndoles: vente para que nos crean. El paralítico dice que no se separaba de ellos. Era algo que a él se sentía a gusto y seguro al escucharlos hablar. ¿Qué quería el paralítico si había sido curado? Conocer a Jesús. ¿En nombre de quién lo habían curado? Hay que conocer a ese Jesús, a ese Dios vivo y resucitado, al que habían dado muerte pero que ahora está vivo. Entonces él quiere seguir escuchando las predicaciones de los apóstoles, quiere seguirse instruyendo para poder conocer mejor a Jesús. Por eso no se les separaba. Así es de que no que se curó y después ya se desapareció, no, siguió con ellos porque quería conocer más a Jesús. Por eso a ese Jesús es el que Pedro y Juan anunciaron. ¿Cuál Jesús? A ese Jesús vivo y resucitado que ellos vieron, que ellos tocaron, que ellos escucharon, que ellos vivieron la experiencia. Y la experiencia la hemos escuchado en el Evangelio. Pero no olvidemos que hemos escuchado en el Salmo responsorial, el Salmo 8, es: ¿qué es el hombre, Señor, para que te acuerdes de él? Ese ser humano para darle poder. Aquí está la respuesta. Es precisamente ese Dios que se vale de la miseria humana para poder actuar, para hacer obras grandes
por medio de lo más pequeño, de lo insignificante. Y ellos que miraban a Pedro y a Juan como poca cosa, Dios en esa poca cosa actuaba para poder hacer milagros, para poder manifestar la presencia en medio de ellos, para poder manifestar que estaba unido a ellos y que todo lo que se hacía era precisamente de acuerdo a su voluntad. ¿Por qué lo hablaba así Pedro y tan seguro? Porque era lo que vivía. Eso le constaba a Pedro, de eso hablaba Pedro y de eso daba testimonio, de lo que él había vivido con el mismo Cristo Jesús. Por eso, la experiencia de lo que hemos escuchado dice que en el momento que los discípulos de Emaús estaban platicando su experiencia, ¿cuándo fue ese día? El día en que Cristo había resucitado. Fue al atardecer. Así de que en este momento en que se apareció con ellos, era de noche. Ellos recorrieron 11 kilómetros. Invitaron a Cristo a que se quedara con ellos porque ya era tarde. Pronto va a oscurecer. Conocen a Cristo, lo reconocen en la fracción del pan y lo que hacen es, después de cenar, regresarse nuevamente a Jerusalén para tener su encuentro con los discípulos. Esa es la escena. Es de noche. Es de noche y están platicando su experiencia, lo que han vivido, lo que ellos vieron, lo que ellos escucharon, lo que su corazón sintió ante las palabras de Cristo. Y en ese momento se aparece Cristo Jesús en medio de ellos. Fíjense las palabras que dice Cristo: no soy un fantasma, soy yo en persona. Y soy yo en persona. Ya habíamos explicado, soy yo. Ese es el nombre que le corresponde a Dios. ¿Sí? Yo soy el que existe por sí mismo. Yo soy el que da la vida. Yo soy el creador de todo cuanto existe. Yo soy el que te libera. Ese es Cristo Jesús. Por eso la palabra yo soy le corresponde a Dios. Y si Cristo se aparece en medio de ellos, el primer saludo: la paz esté con ustedes. Es el signo de la alegría, el gozo de sentirse ellos en paz, seguros por la presencia del mismo Cristo Jesús. Así se sienten ellos al ver a Cristo, atónitos, llenos de alegría, no saben qué hacer. Él mismo se va manifestando. Soy yo, es decir, soy Dios. No soy un fantasma. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos como ven que tengo yo ahora. Tóquenme, miren mis manos y mis pies. Convénzanse de que soy yo en persona. Dice, tóquenme, vean mis manos y mis pies. Y dice que les mostró las manos y los pies con las señales de los clavos. Esto es lo que hay que entender. Cristo habla de un fantasma. Dijo, no soy un fantasma. Si piensan que soy un fantasma no tiene ni carne ni huesos como ven que tengo yo ahora. Es más, tienen algo para comer y le ofrecieron un trozo de pescado asado y se sentó para poder comer con ellos. Y viene la pregunta, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que Cristo Jesús se materializó para que lo pudieran tocar y para poder comer? ¿Cómo le hizo? Se llama poder de Dios. Y si así se manifestó, era precisamente para que pudiéramos comprender y entender una cosa. Que Dios quiso manifestarse de esa manera, materialmente, para poder manifestar a los discípulos que Él había resucitado, que Él estaba vivo. Y después no necesitó de ese cuerpo
porque después se manifestó en ese cuerpo glorioso y resucitado. Aparecía y desaparecía, que es el caso que hemos visto ahora. Es el caso de ver que Cristo, mientras ellos hablaban, todos encerrados, Él apareció en medio de ellos. Cristo apareció en medio de ellos. Así es de que ellos contemplaron, tocaron, vieron, escucharon al mismo Cristo Jesús vivo y resucitado. Y les dijo, esto que están viendo, yo ya se los había dicho, que tenía que padecer, que iba a ser entregado en manos de los sumos sacerdotes, escribas y fariseos, iba a morir, pero que el tercer día resucitaría. Esto que están viendo ya se cumplió, soy yo en persona. Pues ese yo en persona significa soy Dios en persona, soy Dios en medio de ustedes, soy ese Dios porque tengo ese poder para poder recuperar la vida, entregarla y recuperarla. Y fue lo que Él hizo, entregar su vida y poderla recuperar, porque es Dios. Ese es el Dios que existe desde siempre y para siempre. Por eso los discípulos se convencieron de que existía otra vida. Al ver a Cristo Jesús, entonces existe otra vida, la vida eterna. Existe otra vida, la vida eterna. Y esa es a la que Cristo Jesús vino a ofrecernos. Entregó su vida para que pudiéramos tener derecho a participar de esa vida. Por eso así hablaba Pedro y Juan. Por eso así predicaba Pedro, porque estaba convencido de lo que hablaba. Hablaba de la existencia de otra vida. Hablaba de que Cristo estaba vivo, había resucitado. Hablaba de que Cristo es Dios. Y eso es lo que nos queda a nosotros muy claro a cada uno de nosotros. Después del encuentro con los discípulos, es el mismo Dios que se hace presente en el altar. Soy yo en persona. Dios en persona presente en la Sagrada Eucaristía. Es el Dios vivo y resucitado, el Dios que da la vida. Por eso ofrecemos la Santa Misa pidiendo a Dios por eterno descanso del alma de Francisco. ¿A quien Dios llamó? Sí. Y a quien ya se encontró su alma ante la presencia de Dios. El cadáver se queda aquí, el cuerpo se descompone, lo que no muere es el alma. Y va a presentarse ante Dios para poder hacerlo partícipe de esta vida que nos ha presentado Cristo, la vida eterna. Es esta la gran noticia. Evangelio significa gran noticia y es como se ha escuchado la gran noticia. Y ante lo que estamos viviendo, esa es la gran noticia. Es el paso de la muerte a la vida. Es el tiempo de Pascua, Pascua de la muerte a la vida. Y Francisco ya dio el paso al morir en ese mundo para pasar a la otra vida, la vida eterna. Y lo que nos ha presentado el mismo Cristo Jesús es esto. Lo que están viendo no es imaginación, no es un fantasma, no es algo que están ustedes como alucinando y demás. Cristo quiere hacerles entender, no son apariencias. Lo que están viviendo no es alguna alucinación, algo para poderse confortar, algo que quieren ver, algo que no aceptan y que están imaginándose. No, 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 no. Los discípulos están viendo a Dios en persona. No es una imaginación. Por eso aclara, no soy un fantasma. Vean, el fantasma no tiene ni carne ni hueso como ven que tengo yo ahora. No son imaginaciones de ustedes. Soy yo en persona. Y ese yo soy en persona es Dios el que da la vida. Por eso a Él, lo que nos ha presentado, le encomendamos el alma de Francisco, para que le conceda participar ya de la vida de la gracia en la vida eterna. Que le conceda esa gracia, la vida eterna. Y que ese tiempo de Pascua, que es esa gracia que Dios le conceda de poder contemplar a Dios cara a cara. Existe otra vida, y a esa otra vida ya partió Francisco. Ya se encontró con Dios y ya le entregó cuentas a Dios de esa vida. Así es de que encomendamos su alma a Dios y agradecemos a Dios todo lo que Dios ha concedido y ha manifestado por medio de Francisco. Hoy pues así habla el mismo Dios. Encontrarse con Él y decirle a Francisco, no estás soñando, no es ninguna imaginación, soy yo.
en persona, ha llegado hacia mí. Encontrarse él con Dios, aquí está la respuesta. ¿Está claro? Dios así ha hablado. Francisco se encontró con Dios y le hace ver que no es ningún sueño, en ninguna imaginación. ¿Dónde estoy? ¿Dónde debes de estar? Estás frente a mí. Y lo ha recibido y le ha dicho, estamos ahora sí de persona a persona, cara a cara, para poder gozar de lo que te he prometido, la vida eterna. Que el Señor, pues, que es rico en misericordia, le conceda estarlo contemplando y estar de persona a persona delante de Dios, gozando de la vida eterna. Así sea. De pie.